Hola chicos, hola Piso, ¿cómo están? Hoy estoy solito, no está Mika, así que le mandamos un saludo. Bueno, empezamos el año con otra saga súper potente, súper pesada, súper conocida del mundo de los videojuegos. Más allá de que se la conoce principalmente por el anime, obviamente, y por el manga. Muchos juegos salieron de Dragon Ball. ¿Sí? Todos en algún momento, algún juego de Dragon Ball vimos o probamos o jugamos. ¿Sí? Vienen saliendo juegos de Dragon Ball desde 1986. Así que a día de hoy hay más o menos 70 juegos, ¿sí? 70 juegos que yo tengo al menos listado. Y empezamos desde la época de la NES, ¿sí? Con el primer juego que fue el Misterio de Shenlong, que era tipo aventura, pixel art obviamente como todos los juegos de esa época. Y de ahí en adelante Dragon Ball fue como evolucionando dentro del género de pelea. Básicamente era como un Street Fighter con los personajes de Dragon Ball y los poderes de Dragon Ball, obviamente. Eh, y no evolucionó demasiado a partir de ahí, es decir, se mantenían en juegos que parecían clones uno de otros, tal vez con los gráficos un poquito más lindos, saliendo en arcade, en Sega, en las distintas plataformas que iban apareciendo, pero siempre manteniendo el mismo formato, ¿sí? Una pelea en 2D, uno contra otro, directamente enfrentados con la barra de vida y los poderes. Nada más que eso. No fue como hasta el 2002, ¿sí? Que para PlayStation 2 y para GameCube salieron los primeros juegos de pelea en 3D de Dragon Ball, que eran los Budokai. Básicamente, a partir de ahí, toda una década empezaron a salir uno tras otro distintas versiones del mismo juego de Dragon Ball Budokai, Shin Budokai, Budokai Tenkaichi, del 1, 2, 3, que fueron todos súper populares. Todos hemos jugado en algún momento alguno de esos Dragon Ball, tocando todos los botones para ver qué salía y tratando de jugar con distintos personajes para ver cómo nos manejábamos con eso. Esto es algo que a nivel nostalgia creo que cualquier gamer que haya estado vivo en los 90 y los 2000 seguramente tiene recuerdos de haberlo jugado, ya sea en su casa o en la casa de algún amigo. Era normal juntarse a jugar alguno de los tantos juegos de pelea de Dragon Ball. A partir de ahí, en lo que es más o menos por el 2012, en el 2014 también, empezó a cambiar la saga. Ya no parecía tanto un juego de estilo Tekken, ¿sí? Porque era muy similar la mecánica de Budokai a la del Tekken, ¿sí? En lo que era el movimiento 3D, sino que salieron juegos un poco más extraños. Por ejemplo, un caso en particular es Dragon Ball para Kinect, donde uno tenía que usar directamente los puños para pegar en vez de usar el joystick. O cuando empezó a evolucionar, por ejemplo, a Dragon Ball Xenoverse, allá por el 2014 o 2018, que salió el Xenoverse 2 y el Fighter Z, ya ahí el juego toma más un estilo de pelea parecido a los juegos de Naruto. ¿Sí? Ya mucho más avanzado, mucho más rápido, adrenalínico, tal vez más fiel a lo que en su momento había sido el anime. ¿Sí? Ahora seguramente les voy a estar mostrando a medida que los menciono cómo era cada uno, pero sí es el género de los juegos de Dragon Ball siempre se mantuvo dentro de la pelea. Puede ser que en algún momento, en los 90, hayan sacado algunos juegos de pelea por turnos, más tácticos, alguna aventura tipo RPG, pero no eran tan populares. O sea, simplemente el género de pelea era el que mejor le iba, el que mejor pegaba con la saga, y se mantuvieron ahí durante casi 20 años. Bueno, y ahora seguramente en un ratito les voy a contar sobre lo más nuevo, que sí evoluciona un poco sobre lo que es la saga y los juegos que acaban de salir. Bueno, y volviendo ya sí ahora a la actualidad, con respecto a todo lo que es Dragon Ball hoy en día, una vez más ya la gente de Bandai empezó a evolucionar un poquito sobre el género de pelea. Si bien siguieron saliendo juegos como el Fighter Z y el Xenoverse, ¿sí? Ya en sus versiones 2, eh, y mantuvieron algunos juegos de pelea, también sacaron ya juegos distintos. Ahora, por ejemplo, en 2019 se hizo muy popular en Japón, eventualmente llegó al resto del mundo, un juego que se llama Super Dragon Ball Heroes, que es básicamente un juego de cartas táctico
que es súper, súper, súper famoso. Se lo juega un montón, se ve que tuvo muchísimo éxito, bueno, tanto en Japón como acá. Y básicamente muchas de las cosas que van saliendo en las distintas tarjetas que se pueden conseguir, que se pueden usar para armar los mazos en Dragon Ball Heroes, se empiezan a volver canon, ¿sí? Transformaciones de distintos personajes que uno solamente había visto como fanart, por ejemplo, tipo alguna fase 4 de alguno de los Saiyajin que no se habían visto nunca en el anime, se empiezan a considerar canon debido a que figuran en este juego, que es canon. Es decir, mucha del lore de Dragon Ball se está generando también en Dragon Ball Heroes, que es este juego de cartas. También, ya por el 2020, empezando ya a evolucionar un poco más, incluso sobre la saga, sacan uno de los que para mí es de los mejores juegos de Dragon Ball, que es Dragon Ball Z Kakarot. Un juego de mundo abierto, donde uno puede manejar a muchos de los personajes, no solamente a Goku, que obviamente es el personaje principal, pero también a Gohan, Piccolo, todos los personajes de la saga principal, obviamente, pero también recorriendo toda la historia de Dragon Ball hasta lo que era Dragon Ball Z3, donde aparece Majin Buu. Es un montón de historia, obviamente, como recreando el anime, escenas muy icónicas del anime están representadas en el juego, tal cual como sale en el anime, y obviamente en el manga. Y este juego sí ya se aleja muchísimo de lo que es el género de pelea. Ya uno va desarrollando habilidades, más un RPG, tiene obviamente un mundo abierto donde se puede mover libremente, misiones secundarias, una misión principal que puedes seguir o no, y distintos arcos a completar a medida que avanza, ¿sí? O sea, además de pelear simplemente, también hay que explorar, encontrar distintas cosas, hablar con los personajes. Algo que está muy bueno para aquellos que no les gusta simplemente apretar un montón de botones y ver qué combo sale. Y ahora mismo también, hace muy poquito, en el 2022, salió Dragon Ball The Breakers. Que esto sí ya rompe completamente con lo que uno venía viendo de Dragon Ball hasta la actualidad. Básicamente porque juega con todos personajes sin poderes. Usa la misma fórmula de Dead by Daylight. Básicamente es un juego multijugador asimétrico, ¿sí? Ya los había comentado antes, incluso algunas alternativas, y donde tenemos uno de los enemigos principales de cada una de las sagas, sea Freezer, sea Cell, tratando de eliminar o asesinar a toda una ciudad, obviamente, y uno juega como Yamcha, Bulma, Ulon, distintos personajes que son mucho más débiles que los protagonistas, y su única opción es huir, esconderse y sobrevivir para poder pasar esa partida, por así decirlo. Son partidas autoconclusivas que transcurren de la misma manera que en Dead by Daylight. Así que es una fórmula nueva que están experimentando. El juego todavía es muy nuevo como para decir si es exitoso, pero habría que ver cómo evoluciona. Ahora, me gustaría saber si ustedes en algún momento jugaron lo que son los juegos de la Play 2, que fueron obviamente los más populares, los más conocidos, o si les gustaría ir probando los nuevos, entiéndase Kakarot y The Breakers, ¿sí? Así que me van contando ahí en el piso. Yo por ahora me despido, hasta la próxima semana.